quiero hacer énfasis en ese sentido también con ustedes, que toda actividad de pastoral tiene el mismo grado de importancia que una actividad académica, por lo menos para nuestra universidad. Por la misma lógica del objetivo de la universidad, que lo académico, que lo espiritual sea tan importante como lo académico. Así que cuando les inviten a una Eucaristía, a una charla, a un evento, a un foro que tenga que ver con los valores cristianos, pues como mínimo se espera que guarden el debido respeto por el evento que se vive, ¿verdad? Permanezcan obviamente en el evento, que puedan compartirlo y no lo minimicen como que no fuera importante. Entonces, esta actividad de la charla que voy a compartir a continuación no es una actividad sacada de la manga, sino que está planificado desde antes de que, bueno, desde antes de empezar a dar la clase, ya la tengo en el itinerario pastoral que entrego a pastoral y que ellos aprueban. La charla es muy sencilla, ¿verdad? Es abordar un poquito a la luz de la palabra de Dios el valor de la caridad. Y por caridad les pido que pongamos mucha atención. Eh, el tema del amor. La palabra de Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento nos ha venido dando ciertas pistas de cuál es el deseo de Dios. Lo primero que nos queda claro a partir de la lectura del Nuevo Testamento es que antes de que el hombre empezara a amar a Dios, Dios nos amó primero. Es decir, que se compadeció de la humanidad y siempre ha mantenido ese amor, ¿verdad? Intachable, leal, fiel, que el ser humano, por otro lado, no ha sido pues coherente, no le ha correspondido a Dios de la misma manera. Lo primero que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su libro, del Evangelio de Juan, dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ah, tanto amó Dios al mundo. Y aunque parezca que a veces Dios se aleja de la humanidad, lo que tenemos que tener claro, y la palabra misma nos lo explica, es que cuando el hombre ha sufrido guerras, pestes, hambrunas y situaciones difíciles, en principio habría que preguntarse cuál fue el origen, porque no es Dios el origen. Aún en la dura prueba, cuando caigan cosas malas a nuestro alrededor, no es Dios el que nos está probando. El mismo apóstol Santiago, en su carta en el capítulo 1, dice claramente que que Dios no prueba a nadie por el mal. Y también nadie puede probar a Dios. Porque cada uno es probado por su propia concupiscencia, es decir, por su propia tendencia a lo bueno o lo malo. Y nosotros por haber nacido en una situación de pecado, en un mundo, obviamente, que comenzó esta realidad dolorosa con el pecado, pues vivimos bajo esa esclavitud y Dios nos quiere liberar de esto, ¿verdad? Eh, y hay algunos que son, siendo ateos o agnósticos, queriendo burlarse de la religión, cuando hablamos del amor de Dios, nos dicen, ¿cómo puede ser un amor de Dios si Dios lo va a condenar, si no lo quieren, si no lo aman? No es eso, es que a veces malentendemos la situación. Yo considero que la condena de no amar a Dios no viene porque Dios sea un ser egoísta que quiere que le amemos y le adoremos. No. De hecho, ya vamos a descubrir que el amor de Dios es en realidad un amor que es proyectado, es decir, es un amor que ni siquiera va directamente a Él. Ya veremos por qué. Eh, y que Él se conforma con esto. O sea, él está totalmente de acuerdo con que de la manera como Él nos va a explicar a continuación, sea la manera como realmente demostremos el amor que le tenemos. Ya veremos cómo. Así que esta idea del Dios, diríamos, de esta imagen que tienen los ateos de un Dios erróneo, irracional, que te condena y a la vez te dice que te ama, no es coherente tampoco la manera como ellos lo interpretan. Porque entendamos que es como cuando un niño va por la calle con su padre y de repente que el niño se empieza a poner rebelde, hace rabietas porque quiere algo, ¿verdad? Que no es oportuno en ese momento, o su padre sabe que es hasta peligroso que lo haga. Entonces el padre se niega a darle esa oportunidad y libertad. Le dice, no, vamos, sigamos caminando. Y aquel niño pues se detiene, se arrastra en el suelo, hace pataletas, rabietas y de pronto le dice papá, vamos. Y el niño le dice, no, yo me quiero quedar aquí. Entonces, un buen padre lo que hace para educar a su hijo no es agarrarlo a chicotazos como hace la mayoría de seres humanos. Un buen padre lo que haría es decirle, bueno, ahí te quedas, ¿verdad? Y sigue caminando. Entonces, aquel niño de repente cuando empieza a ver que su papá se está alejando, aquel que le ha dado cosas buenas se aleja, ¿verdad? Tiene que tomar una determinación.
Si seguir, obviamente, fiel a aquel que siempre ha velado por él, o por el contrario, seguir en su propio capricho y sufrir las consecuencias de la lejanía de aquel padre. Dios es como un buen padre también, que se aleja de sus hijos cuando sus hijos no lo quieren ver cerca. Pero aún así, el padre sabe, ¿verdad? Como igual como aquel padre de esta anécdota o ejemplo, sabe que tarde o temprano el hombre se dará cuenta y por tanto no deja del todo solo al hombre. Está vigilante, está atento. La primera cosa que entendemos a la luz de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es que después de 400 años del pueblo de Israel sufriendo a causa de aquella infidelidad porque se dieron a dioses falsos, ¿verdad? Y pasaron prácticamente a la esclavitud de Egipto. La primera huella que Dios deja clara en ese texto de Moisés hablando con Dios es que Dios le dice a Moisés, he visto el dolor de mi pueblo, es decir, Dios estuvo atento a ese dolor y a esa angustia. No es como un padre que dijo, bueno, este cipote rebelde, que se vaya y a mí no me importa lo que haga. No, Dios está todavía interesado aún en los hijos llenos de rebeldía y está atento a lo que sufren, a lo que pasa. Le duele realmente la situación que ocurre con aquellos hijos que se han alejado. Es como aquel padre del hijo pródigo, ¿verdad? Que dejó que el hijo se fuera, pero estuvo atento y esperándolo, al punto que cuando lo logra volver a ver, hace fiesta, ¿verdad? Y se llena de alegría, de gozo, lo manda a revestir, a darle la dignidad que había perdido al alejarse de él. Pues Dios es igual. Por algo esas parábolas y estas huellas de la prefiguración de Dios y del plan de Dios que poco a poco se va revelando, es algo que nos llena de conciencia sobre cómo es verdaderamente el amor que Dios nos da. Pero también tenemos que hablar del amor que nos toca quedar. Y por eso hablemos de lo siguiente. Según la palabra de Dios, cumplir con el mandamiento del amor es la síntesis de la ley, es decir, es la ley regia, dice San Pablo. Y si comparamos textos en el Antiguo y Nuevo Testamento, por ejemplo, notamos que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo vuelve a recordar Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 22, versículo 37. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también, ¿verdad? Parte de esa ley es cumplir con la segundo mandamiento, que sería amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo ya ve, dice en Levítico, y lo vuelve a recordar Jesucristo. El segundo mandamiento, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si notamos la ley de los 10 mandamientos, prácticamente está dividida también en esos dos grandes mandamientos. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y los otros 7 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Por eso es que cuando cumplimos con el mandamiento del amor, cumplimos prácticamente toda la ley y es lo que Pablo nos va a recordar también a continuación. La ley regia le llama Pablo. En Gálatas capítulo 5 dice, pues toda ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante que Dios, para que cumplamos toda la ley que Él ha mandado a revelar y que los hombres de antaño, levíticos, los levíticos y Moisés y todos los demás, ¿verdad? Incluso hasta José pudo haber dictado normas, y los profetas también seguramente dictaron normas morales. Todas estas leyes que se van recogiendo en el pueblo de Israel tienen una finalidad, que es agradar a Dios, pero Dios nos aclara que aún con tantas formulaciones que puedan haber, dicen que la ley de los israelitas se puede sintetizar en 613 normativas, ya, las llamadas misbah o misbot. Los misbot son mandatos y la misbah es la compilación de estos mandatos. 613 normas, ¿verdad? Con las cuales suponen agradar a Dios. Pues Dios no quiere que seamos tan exagerados ni tan meticulosos, pero aquí sí seamos certeros. Es decir, que si queremos cumplir la ley, lo hagamos de la manera más eficiente. Y en este caso, vean cómo Dios nos pide que para demostrarle incluso el amor a Él, ¿verdad? Incluso para cumplir la ley de amarle a Él, el requisito que nos deja es amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque Él sabe el grado de autoprotección, de amor que podemos tener por nosotros mismos. Somos capaces incluso a veces hasta de traicionar a la gente por cuidar nuestra propia integridad. O sea, somos tan egoístas que podemos ser capaces de cualquier cosa por el amor que nos tenemos. Pues ese grado de amor hay que darlo a los demás. Ese grado de poder entregarse hasta dar la muerte, hasta dar la vida por otros, ¿verdad? Que es lo que Jesucristo también aclara. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Vean qué interesante, Dios no nos está pidiendo, en ningún momento nos obliga o nos dice que para cumplir la ley regia, para cumplir la ley máxima, tenemos que amarle solamente a Él. No,
amar al prójimo como a ti mismo. En Santiago capítulo 2 versículo 8 dice el apóstol Santiago que esa es la ley regia. San Pablo había dicho en Santiago. Si cumplís plenamente la ley regia, según la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios revela a través del apóstol Juan que aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su prójimo, aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a alguien que no ve, ¿verdad? Y dice y cómo puede amar a alguien que no ve y dice amar, dice amarle, pero no ama a aquel que ve? Entonces es importante ser coherentes y Dios nos pide ese nivel de coherencia. Si yo no puedo estar constantemente metido en las cosas de la iglesia, si en la vida cotidiana no tengo caridad con mi prójimo, con mis allegados, y tener caridad con el más necesitado, ¿verdad? Y a veces la gente confunde, y a veces es un problema. Incluso yo seguramente más de algún estudiante ha de creer que algunos catedráticos, cuando de repente no dan permiso o le resta puntos a una prueba, creen que uno no tiene caridad al hacer esto, ¿verdad? Y confunden confunden la justicia con la falta de caridad. Entonces tenemos que aterrizar y saber a qué tipo de caridad nos estamos refiriendo. Es la relación con aquel más necesitado, con aquel hermano, e incluso el amor que tenemos que darle a los enemigos, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de esa parte también. El amor es mandato de Dios, es mandato de Cristo, es mandato apostólico. Lo podemos notar en la voz de Dios a través de mismo Moisés y los profetas. Lo podemos ver en Cristo reafirmando cuál es el mandamiento grande de la ley de Dios, amarle a Él y amar al prójimo. Incluso instaurando un nuevo mandamiento, ¿verdad? Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea que no es que Cristo inventara un mandamiento, no es que, perdón, no es que Cristo quisiera quitar el antiguo mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo, sino que ahora el mandamiento no es el hecho solamente de amar, sino la intensidad del amor. Eso es lo que Cristo viene a colocar. ¿A qué nivel de amor estamos refiriendo? A un amor que es a su medida, un amor como el que Él ha dado, donde Él incluso se entrega por aquel que dice amar. Ese grado de amor es el que Cristo quiere que tengamos como un mandato de vida. Que si yo digo, amo a mi prójimo, pues soy capaz de dar la vida por él, tendría que ser capaz de dar la vida por él. ¿Qué tanto amo a mi prójimo? ¿Verdad? ¿Me entrego a servirle o no me entrego a servirle? O solo es de pasadita el amor que supuestamente le profeso. Porque el amor que nos pide Cristo es hasta el extremo. Por eso es admirable la vida de los santos. Porque muchos de ellos se entregaron de lleno al servicio de los más pobres. ¿Verdad? Una Teresa de Calcuta, un Francisco de Asís, un San Camilo de Lelis, un San Pío de Petrelcina, ¿verdad? Un San Juan de la Cruz. Es increíble cómo se entregaron ellos al servicio de los hermanos, con mucha humildad, como un Martín de Porres, con mucha actitud misionera, como una Rosa de Lima. Personas que a lo largo de la historia dejaron huella de este testimonio, que su motor fue el amor. Eso es lo que los hizo a ellos cambiar drásticamente de una actitud egoísta a una actitud totalmente servicial y con una visión completa, básicamente universal, pensando en el beneficio de la salvación de las almas. Es importante esto porque con esta actitud de amar, realmente se cumple aquello que fue anunciado por el profeta Ezequiel, cuando dice de Dios, ¿verdad? Os derramaré, ¿cómo se dice? Un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatría, los he de purificar, y os infundiré un espíritu nuevo, os arrancaré ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y haré que caminéis según mis preceptos, y cumpláis mis mandatos. Ese espíritu que ha sido derramado a través del agua del bautismo, y el agua del bautismo mismo que nos purifica, nos permite entrar en este camino de vida del amor. Todo bautizado, todo convertido, ¿verdad? A través del bautismo, debe saber que es una misión que tenemos cotidiana. No solamente cuando se hagan grandes actividades académicas o de pastoral, sino en la vida cotidiana, con el hermano que está cerca de mi barrio, cerca de mi colonia, en mi propio hogar, porque a veces nos falta incluso caridad con el prójimo, caridad con mi pariente, caridad con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi hijo. Es importante esta hermandad y este amor vivo, ¿verdad? En medio de la comunidad. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 21. En ese texto, Juan nos dice, queridos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ese texto de San Juan llamándonos a
a vivir en el amor, un amor sincero, un amor para con el prójimo. Es realmente un recordatorio de esto que Cristo dejó en medio de los apóstoles. Amémonos, por tanto, y recordar que Dios es amor, es su naturaleza, y que Él nos amó primero. También es lo que nos viene a decir el apóstol Juan a partir de ese texto. Ahora bien, hemos mencionado que Dios nos pide amar, que amar al prójimo, amarle a Él, pero ¿qué es realmente amar? ¿Cómo podemos definir la caridad o el amor cristiano? Porque claramente la definición que nos da a veces el mundo no es la definición de Dios. Como el tema de la paz. La paz que enseña el mundo es la paz de déjame tranquilo, vete de aquí, no te quiero ver. Esa es la paz que enseña el mundo. Una paz egoísta donde no quiero ver al prójimo. La paz que enseña la fe es la paz de la armonía, la paz de la hermandad, la paz de la solidaridad, donde estoy interesado con mi hermano y logro ser también partícipe e instrumento de la paz como oramos todas las tardes. Hazme un instrumento de tu paz. O sea que el valor de la paz, como se enseña el mundo, es diferente a como lo enseña la fe. Por eso también es importante esclarecer qué es la caridad, porque también el mundo habla de caridad y del mundo también habla de amor, pero su definición está muy lejos del corazón de Dios. Entonces es importante definirlo y lo vamos a hacer a partir de la misma palabra. ¿Qué es amar? Veamos el texto de 1 Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. En este corazoncito como que está la síntesis de lo que vamos a leer a continuación. Vamos a ver el texto, les voy a compartir pantalla para que veamos ese texto bíblico que lo tengo por acá. 1 Corintios, vamos a ver, capítulo 13, versículo del 1 al 13. Vamos a ver. Permítame, comparto pantalla para pasar a la aplicación donde está la Biblia. Tengo aquí la Biblia de Jerusalén. También tengo la Pueblo de Dios por acá. ¿Verdad? Lo voy a leer desde la versión Jerusalén, que es la que más me gusta. Aunque aquí también está la de Pueblo de Dios. No cambia en todo caso demasiado. Dice la versión de Nueva Jerusalén. Pablo lo primero que empieza a explicarnos es que aunque tuviésemos dones, carismas grandiosos, estupendos, fantásticos como el de curación en el capítulo 12, él venía hablándonos de los dones espirituales, del don de la fe, de la paz, del amor, el don del, ¿cómo se llama?, del curaciones, el de profecía, el de discernimiento de espíritu, el don de lenguas, el don de interpretar lenguas. Pablo habla de todos estos dones. Y al final del capítulo, quiero volver al capítulo 12 para que leamos el último versículo. El capítulo dice, aspirad a los carismas superiores y os voy a mostrar un camino más excelente. O sea, todo lo demás, milagros, lengua, diversidad, curación, todo esto está excelente y está dispuesto para servir a la iglesia, para que pueda edificar a la iglesia. Pero no todos somos apóstoles, no todos profetas, no todos hacemos milagros, no todos tenemos capacidad de curar ni tampoco de hablar en lenguas o interpretarlas. Por lo cual hay un camino más excelente al cual todos, sin lugar a dudas, todos podemos acceder. Es decir, todos podemos vivir ese don que Pablo nos va a explicar. Y lo explica en el capítulo 13. Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena, todo apagado el sonido, o címbalo que retiñe, todo aturdidor, que no da un sonido distintivo ni armonioso. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Y aquí hay una parte tan importante en el versículo 3, aunque repartiera todos mis bienes. ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando Jesús le dice, ¿cumpliste los mandamientos? Sí, dijo joven. Te falta uno entonces. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cristo le pidió que repartiera todos sus bienes entre los pobres. Pero Pablo todavía nos hace una advertencia. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara todo mi cuerpo a las llamas, es decir, el sacrificio, el martirio, si no tengo caridad, si no lo hago por voluntad, si no lo hago de corazón, de nada me aprovecha. O sea, yo podría estar ahí como una persona que todo el tiempo pasa regalando casas, víveres y todo, pero si no lo hago con voluntad y agradecido, porque la caridad, incluso la raíz etimológica de caridad, caridad viene de caritas, y la palabra caritas también tiene la misma raíz etimológica de gracia, que prácticamente cuando yo soy caritativo, estoy siendo al mismo tiempo agradecido. Estoy de alguna manera dándole también algo que podría ser digno de agradecerse. Entonces, al dar caridad, estoy siendo agradecido con Dios primero, porque me ha permitido poder servir a mi prójimo de esa manera. Dar caridad es una forma de dar gracias a Dios. Entonces, obviamente, ¿verdad? Si yo no lo hago con esa actitud como signo de agradecimiento a Dios, de nada me aprovecha. Entonces, ¿cómo es la caridad que Pablo nos enseña? Versículo 4. La caridad es paciente.
Hay que preguntarnos si nos amamos bien en la familia, porque a veces ni siquiera los padres con los hijos tienen paciencia, ni los hijos con los padres. Y qué difícil, a veces la vida familiar para demostrar ese amor cristiano, aún en hogares cristianos, aún cuando la gente va a la iglesia todos los sábados o domingos, aunque va a la misa o al culto, pero en la vida cotidiana mostrar esa caridad paciente es un poco complicado a veces. No imposible, pero estamos llamados a vivir una caridad paciente. Además, es servicial. Les comentaba los del mediodía que como me ha tocado a veces estar como coordinador de grupos juveniles y armar de repente diferentes actividades. Qué difícil, a veces como grupos de iglesia, como grupos juveniles o grupos de comunidades, qué difícil es que cada uno tenga ese espíritu de servicio. Porque la experiencia que yo me llevé a veces fue un poco difícil, ¿verdad? Difícil de digerir cómo alguien pretende ser cristiano, pero a la hora de trabajar juntos, todo lo hace a medias, todo lo hace de mala gana, todo lo hace esperando que ya se termine la hora para irse, todo lo hace con a prisa o mal hecho. No hay verdadero espíritu de servicio, pues. En muchas actividades de repente decimos, vamos a ir a limpiar la iglesia, vamos a ir a arreglar, porque viene Navidad o viene Semana Santa y hay que arreglar con manteles y todo. Y no había pasado ni media hora del trabajo cuando todo el mundo ya estaba, hey, ya nos vamos, hey, ya hice todo lo que iba a hacer, hay que sigan los demás. Los demás no han hecho nada. Y empezamos con esa actitud, ¿verdad? Mientras también mirábamos a otros que sí estaban desde el principio puntualmente para la actividad y eran los últimos en irse también junto con los coordinadores de la actividad. Gente que está ahí de a gratis por puro amor a Dios. Cuando vemos a los sacristanes de las iglesias que hacen todo esto sin que se les pague, ¿verdad? ¿Qué servicio? Yo he admirado mucho a una sacristana de mi comunidad. Ni se casó, decidió permanecer soltera con tal de servir a Dios. Dos sacristanas conozco así, dos mujeres que nunca se casaron por servir de forma célibe a Dios en el templo, abriendo y cerrando la iglesia, procurando tener los ornamentos listos y los vasos sagrados limpios, para que la celebración de la Eucaristía se celebre con todo el honor a Dios. Qué amor tan grande y servicial el de estas personas. Cuesta ver personas así entregadas. Y creo que una manera más fácil de poder también ver a alguien que vive ese tipo de amor servicial es en las comunidades religiosas, cuando atienden a los huérfanos, a los ancianos, ¿verdad? Esa entrega que lo hacen por servir a esta gente, no cualquier cristiano lo hace. No cualquier cristiano. Con razón, una gran cantidad de santos han surgido de las comunidades religiosas, porque realmente ahí se vive el amor como debe ser, un amor verdaderamente servicial. El amor, esta caridad no es envidiosa. Ay, la envidia, ¿verdad? Hacemos todo a veces en las redes sociales a ver tanta cosa. Es difícil, ¿verdad? Es amar sobre todo a aquella persona que nos llena de envidia porque además es arrogante al demostrar lo que posee, ¿verdad? Entonces, como que no solamente nos llena de envidia, sino que además nos enfada su forma de ser. Entonces cometemos doble pecado, porque ahí pecamos con el pecado de la soberbia y el pecado también de la envidia. Entonces la caridad más bien evita todo esto. La caridad no se engríe, no se jacta, ¿verdad? A veces nos falta humildad para hacer, yo ya me gradué, ya soy licenciado, ya soy ingeniero, ya soy abogado, ¿verdad? Esto es pavonea, ¿verdad? El ego por tener una carrera. Si supiéramos lo poco que conocemos en comparación a lo mucho que se sabe, seríamos un poquito más humildes a veces en la vida. El amor es decoroso, ¿verdad? El decoro está anunciado desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Es un valor importante, es a mantenerse en la honradez, en el pudor, tanto en el hablar, en el caminar, en el ser. Yo no concibo a alguien que crea ser buen cristiano y que a la vez ande pues regido por las modas de este mundo que son indecorosas. Hemos visto incluso en las iglesias que a veces la gente llega con una forma de vestir como las que enseña el mundo. Se olvida a quién sirve, se olvida a quién pertenece y sigue las modas sensuales de este mundo y así quieren también llegar al templo, alabar al Señor, al Dios del decoro. Entonces es un poco raro, ¿verdad? Ver esta situación. Y en vez de ayudar en la comunidad, más bien a veces genera el problema de que ah, le hace a uno caer en el tropiezo, sirven como piedra de tropiezo para que a veces se nos salga en nosotros ese espíritu de juicio que no debería de aparecer, ¿verdad? Termina siendo piedra de tropiezo para quienes no quisieran juzgar eso, pero que a veces choca tanto que terminamos juzgándolo. Y no debería ser así.
Yo no debería ser piedra de tropiezo para nadie, ni mi forma de hablar, ni mi forma de vestir, ni mi forma de ser. Y cuando hago algo que es escandaloso, que no es coherente con mis valores cristianos, eso debería de ponernos a reflexionar. Por otro lado, este amor no busca su propio interés, ¿verdad? Eso es lo que a veces daña el amor incluso en medio de las parejas, cuando el interés es lo único que movió a enamorarse. El amor no se irrita, el amor no toma en cuenta el mal, se alegra, no se alegra en la injusticia, se alegra con la verdad. Yo no concibo tampoco a un cristiano que diga ser cristiano, pero que por su falta de caridad persista en la mentira, persista en el engaño y no, y aún viendo la verdad con sus ojos, no corra hacia ella, ¿verdad? Sino que persista en doctrinas falaces, en enseñanzas e ideologías falaces, tanto de la misma religión como de la política o la economía o la sociedad o la cultura. No entiendo a veces este tipo de gente que dice ser cristiana y que a veces anda tras un montón de ídolos ideológicos, le llamo yo, ¿verdad? De ídolos que le hacen olvidar incluso a quién pertenece a Dios. Miren que constantemente los santos de la iglesia le hacen este recordatorio a los cristianos. De hecho, en el hombre frente a la vida hay un santo que es San León Magno, que dice, cristiano, reconoce tu dignidad. Reconoce que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz de Cristo. Reconoce de qué cabeza eres miembro y a qué cuerpo perteneces. Porque a veces se nos olvida que somos cristianos adentro y afuera de la iglesia. El amor debe notarse entonces dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. El amor todo lo excusa. Cuando dice que todo lo excusa no significa que vamos a estar, ¿verdad? Siempre, ¿cómo se puede decir? Pasivos, ¿verdad? No, simplemente es que si alguien me agrede, pues simplemente le perdono esto, como Cristo en la cruz, que perdonó a aquellos que le estaban clavando. Oró por ellos al Padre y les dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tanto fue el amor de Cristo en la cruz que sus propios enemigos los perdonó en ese momento. Ese nivel de excusa es el que debemos de tener. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, es un amor que permanece, ¿verdad? A veces cuando alguien de repente quiere pasarse de listo, sea en una clase o en la vida cotidiana con uno, en la familia incluso, y de repente me pide, por ejemplo, en la familia a veces, o me piden prestado dinero y nunca más me lo devuelven, o en la clase me dicen de que tal cosa pasó y de repente no pasó y solo es para obtener un beneficio, pues yo trato de creer al máximo lo que pueda y lo que no, pues con justicia resarcirlo antes de que caigan obviamente en el pecado de la mentira. Entonces, para que el daño no se llegue a generar por completo, mejor prefiero hacer ver si hay o no hay verdad en lo que me dice, con mucha franqueza, porque estamos llamados a hablar también con la verdad. Pero también cuando no hay solución a las situaciones y uno sabe que al final se quisieron pasar de listo, uno termina perdonando esto y es lo que uno tiene que hacer. Aprender a soportarlo todo. Ya en los 20 años que tengo de docencia, me he encontrado cosas así, que a veces o lo acusan en falso a uno o cualquier cosa, ¿verdad? Con tal de destruirle a uno quizá el tiempo que uno tiene de trabajar. Y uno al final termina perdonando todo esto, ¿verdad? Uno simplemente termina incluso hasta orando a Dios por estos hermanos para que se den cuenta de la inmadurez o de la calumnia que inventaron para para quedar bien y hacerlo quedar mal a uno. Y al final uno tiene que aprender a perdonar esto. Esto es soportar por amor, ¿verdad? Estamos llamados a amar a los enemigos, no a detestarlos ni a desearles el mal. Hay un dicho muy famoso que de hecho recientemente lo había leído en redes sociales, donde dice de que no vale la pena ni siquiera buscar la venganza, porque aquella persona que es mala, ¿verdad? En su propio camino de maldad perece. Es decir, no trae cuenta vengarse porque aquel que es malo nunca le salen las cosas bien. Entonces al final el castigo le viene por sus propios actos. Así que hay que dejar simplemente que las cosas sucedan y que Dios se encargue. Como dice al final, ya lo vamos a leer aquí, en esta parte, no, creo que no está aquí, no, creo que está en el siguiente texto que vamos a ver, donde prácticamente Dios nos pide de que no juzguemos, que no condenemos, porque al final de Él es la venganza, ¿verdad? Y nadie que se haya querido pasar listo en esta vida, ¿verdad? Saldrá ileso del juicio de Dios. La caridad nunca acaba. Desaparecerán las profecías, cesarán la lengua, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Y al final viene él dice, subsisten por tanto la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres,
pero la mayor de todas ellas es la caridad. Monseñor Luis Alfonso Santos, el anterior obispo de esta diócesis de Santa Rosa de Copán, en su escudo episcopal tenía ese lema: Caritas Major Est. La caridad es la mayor de todas. Porque tenemos que recordar que sí es cierto, es bueno tener fe en Dios y mantener la esperanza viva, ¿verdad? Son valor, por eso son virtudes que hay que pedirlas al Señor. Él las otorga, Él nos da, Él nos hace aumentar la fe cada vez que oramos. Él aumenta nuestra esperanza cada vez que nos fortalecemos también con el Espíritu a través de la oración de fe. Y también, obviamente, nos mueve a actuar en caridad. Pero realmente poner en práctica la caridad es una forma de mantener viva la esperanza y la fe. Por eso es importante practicarla. Volviendo a la diapositiva. Ah, no, todavía no. Hay un texto más que tenemos que ver, que está en el capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, versículo del 9 en adelante. A este texto pues le he querido llamar eh, lo que debe acompañar el amor, lo que debe acompañar la caridad. Cuando yo amo, tengo que tener ciertas cualidades, ciertos valores aledaños, ¿verdad? Que adornan y fortalecen esta vida de caridad. Aquí Pablo nos viene a decir cómo es la caridad. La caridad nuestra debe ser sin fingimiento, ¿verdad? Sin andar simulando que he hecho lo suficiente. Porque a veces somos muy hipócritas, podemos llegar a ser hipócritas, como los fariseos, que simulaban hacer todos los rituales y cosas por el estilo. Pero miren cómo Cristo les atacó fuertemente por esa actitud farisaica, le llamamos hoy en día, esa actitud, ¿verdad?, hipócrita. El amor nuestro debe ser sin fingir, no para que me vean en la calle, como hacen hoy en día los TikTokers y YouTubers, que quieren ganarse la fama de personas que hacen buenos actos de caridad, pero a veces a costa de, sí, levantar de la pobreza a unos, pero a costa de humillar a otros. Y eso no tiene ninguna dignidad. Cuando yo, digamos, como hace este TikToker Hot Spanish, que para regalar un carro le pide a tres personas que se quiten el cabello, termina ridiculizando a dos de ellos para hacer la buena caridad con uno, ¿verdad? Para vender el morbo, prácticamente sus supuestos experimentos sociales. No sé por qué llamarle a esto experimentos, hay gente que le llama a esto experimentos sociales. Ahí no veo ningún experimento social, ahí solamente veo un show, ¿verdad? Grotesco, donde ridiculizan a dos personas para después premiar a una. Y hay gente, pues claramente por el hambre y la necesidad, pues corre riesgo y cae en la trampa, ¿verdad? Porque realmente necesitan lo que de repente quieren regalar. No debemos jugar con la dignidad de las personas, porque el mandamiento del amor va ligado al de la dignidad de la persona, ¿verdad? Está bien, me gustan aquellos donde sí van donde aquella persona le preguntan, oiga, ¿y todo lo que vende cuánto le cuesta? Tanto, ¿verdad? Y de repente dice, yo le voy a pagar todo, hermanita, váyase a descansar a su casa, tenga, llévese todo el costo de este día y no venda ahorita, descanse usted es mayor de edad, no debería trabajar. Ese tipo de obras todavía yo diría es aplaudir, hay de aplaudirlas, ¿verdad? Porque están poniendo un ejemplo para otra gente que de repente puede hacer lo mismo, ¿verdad? Salvarle el día a un ancianito que no debería estar trabajando a esa edad, ¿verdad? Debería estar siendo cuidado socialmente por el resto de ciudadanos, por el gobierno mismo, ¿verdad? Debería estar siendo acompañado, porque todos vamos a llegar a ese nivel, todos vamos a llegar a esa edad, ¿verdad? Y si no inculcamos esta caridad con los mayores, con los adultos, que ya hicieron suficiente en su vida, me parece que no estamos haciendo lo suficiente. Pero, y en ese caso, ese tipo de experimentos yo me agrada mucho, porque digo, bueno, eso todavía está bien. No importa que ellos sigan ganando likes por el tema de hacer el video. Al final van a obtener riquezas y van a seguir haciendo más y más bien a mucha más gente y que sigan en eso está bien. Preferible que inviertan eso, el dinero en esto y no que se estén comprando Funcos para tenerlos metidos en su bodega, de bodega en la casa. Preferible mejor que le ayuden al hermano que está sufriendo en la calle. Entonces, hay cosas que todavía son de aplaudirlas. Pero claramente la caridad que nos pide la iglesia, la caridad que nos pide el mismo Jesucristo, no es para vanagloriarse, no es para engreírse, no es para, obviamente, fingir. Detestando el mal, adhiriéndonos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros. Yo tengo que amar a mi prójimo y considerarle mi hermano, ¿verdad? Tenerlo en más, no simplemente como alguien cualquiera. Ay, tengo que amar a este porque la palabra me dice que tengo que amarle aunque me cae mal. Eso no es tener en más al otro. No, le amo porque el Espíritu Santo también está en este hermano. Él es un bautizado, es miembro de la iglesia, es miembro del cuerpo de Cristo y por tanto le amo porque también es igual que yo. Somos miembros de la misma iglesia. Somos iguales, ¿verdad? No le amo porque estoy obligado.
sino porque es parte del mismo cuerpo al cual pertenezco. Con un celo sin negligencia, con un espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, nos pide la palabra. Con la alegría de la esperanza, amar con alegría, ¿verdad? No como a veces miraba yo en los grupos juveniles en los cuales participé, que cuando íbamos a hacer caridad, algunos iban así como, ay, ya me quiero regresar, ya no quiero ir. Pero uno notaba ese tipo de actitudes. Y yo, como en aquel momento tenía como 12 años de edad, cuando participé en esos grupos, tenía como 15 años cuando fui coordinador. Yo desde muy pequeño notaba esta situación, porque no, para mí no era coherente, yo he sido bastante lógico siempre, y para mí no era coherente lo que decía la palabra y leíamos en los grupos juveniles y aprendíamos con lo que hacíamos a veces cuando íbamos a estos lugares, a las barriadas, a los lugares de gente necesitada. No era coherente para mí, y siempre he sido, eh, bueno, muy crítico en ese sentido, ¿verdad? No debería de hacerlo, pero a mí ha nacido la situación de decirme a mí mismo, yo no voy a ser así. Si me toca servir, lo voy a ir a hacer de corazón y como dice la palabra. No quiero verme así, como he visto a algunos que lo hacen, porque las cosas que trato de hacer, las trato de hacer lo mejor posible. Eh, Porque al final sé que no es por los demás que debo hacerlo, ni es para que me vean ellos. El mayor testigo de todo lo que hacemos, y debemos tenerlo claro, es Dios. Él es nuestro mayor testigo, ¿verdad? Él sabe bien lo que hacemos y si lo hacemos de corazón y si lo hacemos por cumplir su voluntad, Él lo sabe. Eh, Aun cuando la gente te critique, ¿verdad? Hay gente que incluso cuando va por la calle podría criticarte cuando das caridad. De repente vas por la calle y tú sueltas lo que tenías en ese momento. Quizá lo único que andabas en los bolsillos era 20 pesitos, se lo soltaste a un hermanito y alguien que te vio te puede incluso juzgar y decir, ay, qué bárbaro, solo 20 pesos le dio. Aún haciendo algo bueno te pueden criticar. Y hay que estar conscientes de esto, porque la gente del mundo nunca estará conforme ni con los pasivos ni con los que están activos, ¿verdad? Y con los activos siempre intentarán verle algo negativo, ¿verdad? Mientras están actuando conforme a la voluntad de Dios. Compartiendo las necesidades de los santos, la comunidad cristiana daba ejemplo de que cada vez que había misioneros, predicadores, pues les apoyaba, vivían en caridad, ¿verdad? Mutua, les recibían con hospitalidad. Cuando no hacían esto, Pablo muchas veces en las cartas que hacía alusión a algunos que no fueron hospitalarios, ¿verdad? En una carta a Timoteo le dice, mira, que tal persona y tal persona me comentaron que no recibían a los hermanos, a los profetas, ¿verdad? No eran hospitalarios, apártate de ellos porque realmente no son como cristianos. Los cristianos tenemos que ser hospitalarios con aquellos que se esmeran por predicar la palabra de Dios y por también hacer obras de caridad. Practicando la hospitalidad, bendecida a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, porque el amor es empatía, el amor es sentir con el otro, el amor es ayudar a otro no porque me sobra, ayudo al otro porque sé que le falta, porque sé que necesita, porque sé que yo puedo hacer algo por este hermano, ¿verdad? Y eso es lo que debe moverme a mí para servir a los demás. Tener todos su mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, porque también al hacer muchas obras de caridad hay gente que se puede engreír, ¿verdad? Atraídos más bien por lo humilde, no complazcáis, no os complazcáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando bien el bien ante todos los hombres, en lo posible. Y al final dice, no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos hijos míos, dejad lugar a la cólera, no dejad lugar, pero no dejéis, dejad lugar a la cólera, pues dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. O sea que cuando vemos algo que nos decepciona en el camino de la fe, hay que tener en conciencia que Dios es el que ve todo, ¿verdad? De un tiempo para acá, aun cuando de repente hemos participado en actividades, ya he dejado de hacer este juicio que hacía de pequeño. Porque de pequeño, evidentemente, no había leído completamente toda la palabra. Pero ahora que estamos conscientes de lo que dice el apóstol también, ¿verdad? De que Dios es el que tiene la venganza, no nosotros. Así que no nos corresponde juzgar a nadie. Cuando mucho es exhortar en comunidad, como lo estoy haciendo con esta charla, para que todos de manera general, ¿verdad? Sea algo que corregir, pues lo hagamos. Porque como dice San Pablo, pues hay que predicar a tiempo y destiempo. Hay que exhortar, hay que reprender, hay que amenazar, pero siempre con caridad, ¿verdad? De la mejor manera. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así amontonarás ascuas sobre su cabeza. Ese símbolo de las brasas en la cabeza del enemigo. Es que no hay cosa más terrible que el amor cristiano verdadero
cuando se da a un enemigo. Les comento un caso y para ir terminando. Un caso que se dio en Brasil. A un joven lo arrestaron, se hizo viral. Lo arrestaron a este joven por haber matado a otro joven. La madre del muerto, la madre del joven fallecido, llegó cuando lo estaban arrestando y lo agarró a este chico que estaba ahí y le dijo, mírame a los ojos. Y aquel joven bajaba la mirada. Que me mires a los ojos, te digo, le dice la madre. Mírame a los ojos porque tú no me permitiste ver por última vez los ojos de mi hijo. Y cuando por fin el chico agarra valor y le voltea a ver a la cara a la madre le dice a la cara, te perdono. Híjole, es increíble ver a un hermano verdaderamente cristiano, a una hermana cristiana con tanta fortaleza como para decirle al asesino de su hijo, te perdono. Pero ese es el nivel de amor. Y yo no me imagino lo que aquel joven sintió en su interior. Ese juicio que ya no viene de parte ni de la hermana, ni de los que están alrededor, sino su propia conciencia. Se hace ascuas, se hace brasas, que le va a seguir ardiendo hasta que él diga el juicio de Dios y Dios sepa lo que va a pasar con él. Ese perdón que se da por amor, ese amor que se da al enemigo, es realmente muy importante. Es importante tener esa actitud. No te dejes vencer por el mal, más bien antes, ¿verdad? Vence al mal con el bien. Y esa es la manera como debemos vivir la caridad. Hacer todo como si sirviéramos a Dios, aunque lo hagamos para los hombres. Hacer todo sin murmuraciones, ¿verdad? Como tiene que ser, sin ningún tipo de juicio. Y Dios verá todo esto. Dios premiará y dará obviamente la abundancia espiritual que tanto anhelamos. Y otra cosa, la palabra cuando habla de la abundancia que Dios dará, no tiene que ver, sobre todo en el Nuevo Testamento, no tiene que ver con la riqueza temporal. Eso es nada. Eso es carcoma, eso es polía, eso no tiene valor alguno ante Dios. Pero el tesoro del reino de los cielos, el que está preparado para quienes obren conforme a la voluntad de Dios, ese premio de amor que Dios nos tiene preparado, eso es realmente donde tenemos que poner nuestro corazón. Porque donde está el corazón, ahí también estará nuestra vida y nuestra alma. Entonces, que ojalá que el Señor nos permita, ¿verdad? A través de esta pequeña charla, reconocer cuál es el camino del amor verdadero, para que no sea como el amor efímero del mundo que se acaba, como el amor del mundo que se esfuma, ese amor engañoso que corrompe, que más bien llena de tribulación, ¿verdad? Y que sobre todo aprendamos a vivirlo como tiene que ser, como un hábito cotidiano, no cuando hagamos solamente actividades, sino como digo, todos los días de nuestra vida. Bien, jóvenes, vamos al aula virtual para firmar la asistencia cotidiana. Que Dios me los bendiga siempre eh, a partir de este momento, que Dios les dé mucha luz también en su propia vida. Vamos a pasar a la hora virtual para colocar la asistencia final. Vamos a colocar la contraseña última, que es la palabra barco. Estamos cerca de hablar de los barcos que vinieron a América. Así que felices vacaciones a todos. Nos vemos el lunes de la siguiente semana. Pásenla bien. Si no hay necesidad de viajar, no viajen para que no arriesguen sus vidas, ¿verdad? No se vayan a solear mucho. Hay demasiado ultravioleta. Cuídense. Pásenla bien. Bendiciones. Igualmente. Buenas tardes. Igualmente. Nos vemos. Feliz vacación. Gracias.
Igual, igual. Igual. Muchas Muchas gracias. gracias. Bendiciones, Lid. Felices semanas. Gracias. Buenas tardes, Lick. Felices vacaciones. Nos vemos, Eric. Dios lo bendiga. Felices vacaciones, Lick.